Hermanos, bendiciones para ustedes, para todos. Hoy nos corresponde el capítulo 10 del libro de los jueces. Es un capítulo muy corto, 18 versículos. Vamos a ver qué podemos aprender en este capítulo. Comienza del versículo 1 hasta el 5. Aquí notamos dos jueces gobernando a los hijos de Israel. El primero era Tola, que vino después de Abimelech. Tola que juzgó a Israel por 23 años. Era de tribu de Isaacar. Vivía en Samir, en el monte de Efraín. Murió y fue sepultado. Bueno, ya este juez gobernó su tiempo, 23 años, y vino otro, que fue Jair o Jair. Vivía en Galaad, según de la tribu de Manasés, dice, el tronco de la tribu de Manasés. Juzgó a Israel por ¿cuánto? Por 22 años. Tuvo 30 hijos, me llama la atención, aquí en el versículo 4, que tuvo 30 hijos y cada uno tenía su propio asno y cabalgaban cada uno en o sea, cabalgaban sobre los 30 asnos y tenían 30 ciudades. O sea, fue prosperado este hombre, este juez de Israel, Jair, y igual que el otro, murió y fue sepultado. Pero como siempre hemos visto en el libro de los jueces, cada vez que gobernábamos, cada vez que terminaba el tiempo de gobernar, de juzgar a los hijos de Israel, y después que el juez moría, pues el pueblo se apartaba. No tenían a nadie ahí quien estuviera pendiente del pueblo y el pueblo se apartaba de Dios otra vez. Volvía a hacer lo malo, volvía a hacer lo malo. Como lo dice en el versículo 6, que vamos a leer. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dice, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Nuevamente vimos que algunos de esos dioses son dioses de la fertilidad, que ellos pensaban que eran dioses de la fertilidad y que eran los que les daban las buenas cosechas y la fecundidad de los animales, del ganado. Y pues los israelitas, pues muchos creían en eso y le rendían culto. Pero aquí nombran todos los dioses paganos de esos pueblos, de esos pueblos. Y ellos se dejaron a Dios, a Jehová, nuevamente para volverse a esos dioses, los cuales pues sabemos que no tienen vida, pues. Y en este capítulo también se puede notar algo que, como los jueces anteriores, me parece que va disminuyendo el tiempo de gobierno de cada uno de ellos. Anteriormente, pues ellos duraron 40, otros 80, y así. Y en este tiempo, pues ya bajamos a 23, 22. Posiblemente puede ser no, porque murió, pero pues también puede ser porque ya, pues, ya iba Dios, pero no iba a permitir más que un juez fuera a gobernarlos. Puede ser también porque ellos se burlaban siempre de Dios, apartándose, apartándose. Entonces, ¿cuáles dioses de repente hoy en día nosotros podemos tener que nos haga olvidarnos de Dios, de todo lo que Dios ha hecho? Ahorita vamos a ver algunos de ellos, pero también podemos notar aquí, comparando el tiempo de gobierno que fue acortándose, también me puedo imaginar también cuando en los tiempos anteriores el que más tuvo años fue Matusalén, con 969 años. Ese fue el que más edad tuvo. Y después empezó a Dios a cortar la edad, 120 o menos. También porque el pueblo pues también su designio era hacer lo malo, siempre. Entonces, ¿para qué tanto Dios le iba a permitir vivir tantos años si iban a estar haciendo siempre lo malo, no? Entonces, eso es lo que podemos notar acerca de la edad, del tiempo. Y
después de la muerte, como nos dimos cuenta, después de la muerte de cada juez, ellos se olvidaban de Dios. Entonces volvía el ciclo. El ciclo fue que ellos se apartaron de Dios y empezaron a servir a los dioses paganos. Y en el versículo 7, otra vez, como parte del ciclo que hablamos a leer, Dios se enciende contra ellos, la ira de Jehová se enciende contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. O sea, nuevamente el ciclo se repite, Dios se molesta con ellos y los entrega. Los entrega a servidumbre, a que sean oprimidos. En el versículo 8 y 9 dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. O sea, querían prácticamente todo el territorio donde estaban los israelitas, pues, fue oprimido. Y termina el versículo 9, y fue afligido Israel en gran manera. O sea, esa fue otra consecuencia por alejarse de Dios. En gran manera fue afligido nuevamente en este ciclo que se repite. Y otra cosa que se repite en este ciclo, en el versículo 10, es que ellos vuelven a clamar a Dios. El versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado nuestro Dios y servido a los Baales. Ellos reconocen y vuelven a clamar a Dios. Pero en el versículo 11, como también hemos visto en los capítulos anteriores, Dios responde. Cada vez que el pueblo clama a Dios, Él responde, y eso lo sabemos, porque nosotros somos hijos de Dios y sabemos que nos comunicamos con Él siempre. Nosotros no podemos perder la oración, esa comunión con nuestro Dios, porque confiamos y sabemos que Dios siempre va a responder. Y aquí nos damos cuenta de eso. Dios siempre responde, ya sea para salvarnos o para castigarnos también, para darnos nuestro tate quieto, como decimos aquí, cuando nosotros hacemos las cosas mal. Entonces el versículo 11 Dios responde, dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos, dice Dios. Entonces, Dios vuelve a recordar, mire, pero yo fui el que yo los libré de toda esa poca gente. Igual cuando en los capítulos anteriores, ¿de dónde venían anteriormente oprimidos en Israel? En Egipto. Dios siempre les recuerda lo que Él ha hecho por ellos, cómo los salva, cómo los cuida, y por qué ellos vuelven otra vez a apartarse de los caminos de Él. Obviamente, nosotros lo traemos hoy en día y eso pasa con nosotros también. Porque dijimos la otra vez que eso es una conducta del ser humano. A veces se deja llevar de las cosas que están alrededor del mundo y cuando nos damos cuenta, pues nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de Dios y eso parece que se repite el mismo ciclo. Entonces, cuando estamos ahogados otra vez, nuestros problemas, nuestro pecado, pues clamamos a Dios porque sabemos que Él nos responde, es la única ayuda que tenemos. Entonces, clamamos a Dios. O sea, el ser humano, pues, es así. Y Dios lo ama. Dios ama, pero quiere que la persona no quiere que nosotros volvamos a caer en lo mismo. O sea, que nosotros tengamos un arrepentimiento sincero, no por corto tiempo, sino siempre hasta que termine nuestra existencia. Entonces, anteriormente vemos también en la escritura la expresión de que cuando el pueblo clamaba, Dios de una vez le daba un juez. Pero ya hemos visto, bueno, aquí en el Gedeón, no dice exactamente así, sino que el ángel se le aparece, un ángel se le aparece. En Abimelech tampoco vi que Dios le dice que Dios le mostró, le levantó juez. Y aquí dice que se levantó para librar a Israel estos dos jueces, pero no dice que Dios los puso allí, o sea, como vimos al principio, que el pueblo clamaba y los colocaba. Por eso iba diciendo, no sé, de repente Dios ya no quería ya seguir juzgando ya al pueblo de esta manera con estos jueces, por ellos tanto pecado, tanta burladera, como decimos aquí, siempre la misma guachafita.
O sea, ellos siempre volvían a lo mismo, el mismo ciclo, y ellos lo mismo. Entonces, Dios les demuestra cómo es, otra vez cómo ellos los libra de todo eso, de todos los problemas en que ellos siempre se meten, que el hombre se mete, pues uno mismo. Y en el versículo 13 y 14, les parece que Dios se hubiese cansado ya de ellos, que Dios ya no quisiera ya ayudarlos. Versículo 13 y 14. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, dice, yo no los libraré más. O sea, yo ya estoy cansado ya como dije hace rato, de la misma guachafita, del mismo cuento. Me dice, sí, venga, sálvame, pero vuelvo otra vez a caer en lo mismo. Yo ya estoy cansado ya. Yo no los quiero librar. Yo estoy cansado ya de hacer lo mismo. Y como Dios ya sabía, Dios conoce el futuro. Él sabe qué iba a pasar después. El hombre no, pero Dios sabe qué va a pasar después. Bueno, yo estoy cansado porque va a pasar lo mismo otra vez. Entonces, el versículo 14, anda y clama a los dioses que habéis elegido, que ellos lo libren en el tiempo de vuestra aflicción. O sea, bueno, ustedes decidieron olvidarse de mí. Bueno, vayan a esos dioses que ustedes están rindiendo culto, pues. Están sirviendo, vaya, para que ellos los libren de esa aflicción que tienen ahora. Igual a nosotros. Entonces, ahora sí vamos a ver qué dioses nosotros hoy en día podemos estar sirviendo sin darnos cuenta que nos hemos apartado de Dios, que nos hemos olvidado de sus maravillas, cómo Dios nos llama, nos rescata. Por lo menos uno de los dioses que puede ser es la política. Anteriormente había mucho problema con eso en las iglesias, porque a los políticos, los hombres, los hermanos lo tenían como unos dioses, pues. Lo tenían en primer lugar antes que las cosas de la iglesia. Y hasta por eso, ¿y cómo es un dios? Porque había problemas en la hermandad también por eso. Antes preferían un dios, preferían al dios de la política, a sus beneficios, que a los beneficios que Dios nos da a través de su iglesia. Y hasta llegaban a enojarse con un hermano por su condición política, y eso pues eso es olvidarse de Dios y entregarse al Dios de la política. Eso es. No pasaba solamente anteriormente, mire, como ellos apartan a otros dioses, sino el Dios de la política que nos puede hacer apartar de Dios, del Dios verdadero, ¿no? Otro Dios con D minúscula puede ser las riquezas, el dinero, que uno a veces se administra de mal manera. Entonces, las riquezas, las posesiones nos pueden también apartar de Dios. Las responsabilidades también. Eso puede pasar, por lo menos cuando tenemos más compromisos en el trabajo. Dios a veces nos bendice con trabajo, ¿verdad? Entonces, a veces, pues, para poder ser responsable de ese trabajo, entonces, no puedo asistir el domingo porque tengo trabajo. ¿Ves? Entonces, yo no puedo asistir a las reuniones porque tengo mucho compromiso en el trabajo y entonces no puedo. Sí, y entonces nosotros no nos damos cuenta que nos estamos olvidando de Dios, de la comunión, del estudio de la Biblia y todo eso. Entonces ahí se viene a convertir la bendición del trabajo en un Dios que nos aleja de Dios, del Dios verdadero. ¿Ves? Otro Dios puede ser los placeres sexuales que dominan las mentes y los corazones de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos olvidamos de Dios porque no, nos olvidamos que Dios está ahí presente mirándonos, entonces pensamos cosas malas o sentimos o hacemos cosas malas sin pensar sin pensar que Dios está ahí viéndonos. Entonces nos entregamos al Dios de qué? También de los placeres sexuales. Eso hoy en día, esos son los dioses que hoy en día, pues, bueno, anteriormente también, pero los que hoy nos pueden apartar de Dios. A veces los estudios también, y parece que no fuera así, pero por la entrega a salir bien, a estar a ser reconocidos también, eso nos hace apartar de Dios. Las responsabilidades, como dije hace rato. Entonces, Dios se cansa, parece aquí que se ha cansado ya del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque siempre hacía lo mismo, Clamaba, entonces, como tan acostumbrado a que Dios lo salvaba, bueno, pasaba así. Pero entonces, la expresión es esta, que yo no os libraré más, eso me da mucha tristeza también. Que Dios nos diga a nosotros, no, yo ya no lo voy a librar más a ustedes, yo no lo voy a salvar más a ustedes.
Imagine que Dios nos dijera eso a nosotros, o que en los que estamos hundidos en nuestro pecado y nosotros digamos, Dios mío, usted ya no nos quiere salvar, ya no me quiere perdonar. Entonces ahí nos sentimos en una angustia tremenda, así como el pueblo estaba afligido en gran manera. Pero después notamos aquí que Dios tiene mucha misericordia, mucho amor. Y mire lo que dice el versículo, vamos a leer el versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libre en este día. Ese es el versículo del día que nuestro hermano Beto nos compartió. Eso es de reconocer también que nosotros hemos pecado y merecemos el castigo. Nosotros merecemos el castigo y gracias a Jesucristo nosotros hemos perdonado. Pero entonces nosotros podemos seguir olvidándonos de Dios, podemos seguir pecando. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Pero reconocer es lo principal, el arrepentimiento de que nosotros hemos pecado y necesitamos que Dios nos perdone, pero también, así como nos perdona, nosotros queremos que Dios nos perdone, pero que no nos castigue por nuestros actos. Y a veces pecamos, Dios nos perdona si nos arrepentimos, pero también no merecemos el castigo. ¿Ve? Entonces, aquí el 16 dice, ellos también quitaron los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. O sea, ellos ya reconocieron y, bueno, quitaron los dioses. Pero entonces, Dios ya le había dicho que él no quería librarlos más. Pero fíjese lo que dice en el versículo 16b, parte B, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. O sea, Dios es como nosotros cuando a veces castigamos a los hijos y no queremos castigarlos, pero hay que hacerlo. Entonces ellos están sufriendo. A veces los padres son los que sufren cuando castigan a los hijos, nos sufrimos. Y los vemos así, castigados, llorando. Y es, ay, quisiera uno ir a otra vez a quitarle el castigo, ¿no? Quisiera uno quitarle el castigo. Así como Dios en este momento. Estaba angustiado porque el pueblo está ahí afligido, pero ellos se merecían el castigo. Se merecían el castigo como uno. Entonces, en el versículo 16, en otra versión dice, el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. O sea, Dios no quiere que nosotros suframos. Dios no quería que el pueblo de Israel estuviera oprimido, sufriendo, bajo servidumbre. Él no quiere eso, pero nosotros nos buscamos ese castigo. Hoy en día, entonces, ¿qué vamos a hacer después? Pues ellos van esperando que salga otro juez y esperando que va a batallar allí, quien va a estar al frente de la batalla. Eso más después en otro capítulo. Pero entonces hoy en día, Dios es el que siempre el que debe estar gobernando nuestras vidas. Y vamos a reconocer eso y ya entendamos y no volvamos otra vez al mismo ciclo como los israelitas en este tiempo. Vamos a confiar en el poder de Dios, que Dios siempre nos responde también, clamándonos, y que vamos a preocuparnos de que Dios no nos diga, yo no los voy a librar más. Vaya para sus dioses, su Dios riqueza, su Dios dinero, su Dios trabajo, o sus placeres sexuales que los libre. Entonces, vamos, hermanos, a entender esto y esto es lo que pudimos compartir en este corto capítulo y vamos a orar para terminar. Oremos. Amadísimo Dios, Padre Santo Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Tú eres misericordioso, amoroso, Señor, en gran manera, porque perdona nuestros pecados, Señor. Y lo que usted no quiere es castigarnos, Señor, pero a veces no lo merecemos. Por eso le pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a seguir adelante en tus caminos, a no apartarnos de tus caminos, no ir tras dioses ajenos, dioses paganos que nos aleje de tu promesa, Señor. Ayúdanos a estar siempre en tus caminos, obedeciendo en todo momento tu palabra, animándonos como tus hijos, como hermanos, Señor, con ese amor fraternal que muchos hermanos pues, demuestran a los demás, Señor. Te damos gracias porque tu iglesia es ese refugio donde nosotros podemos disfrutar de tu grande amor, de tus bendiciones, Señor, y aquí está reflejada en estos momentos, Señor, para que tú le libres de cualquier angustia, Señor. Te damos gracias por siempre estar con nosotros, por no olvidarse nunca de nosotros que somos pecadores y por perdonarnos en todo momento, Señor. Agradecidos por tu misericordia y tu amor. Bendícenos en todo momento en este día, Señor, a todos los hermanos de Venezuela y los que están fuera, Señor, conectados aquí. Bendice sus familias. Y en el nombre de Jesús que te damos las gracias y le pedimos la bendición. Amén.